vamos a pedir del mismo modo acá a Eduardo que por favor tenga la gentileza de hacer la entrega a don Aníbal Benítez de este testimonio. Bien, quiero decir sobre Aníbal Benítez Navarro que tiene una vastísima trayectoria en los medios de comunicación. Ha sido y sigue siendo libretista de radio, uno de los libretistas que teníamos en la Radio Bolivia Nacional, y autor de varias obras musicales, artísticas y de zarzuela incluso, que dentro del marco del tiempo que ha tenido ha trascendido, porque han sido obras que han sido sumamente exitosas y ha sido The Bluetooth device is ready to pair. Bien, muchas gracias. Él, Aníbal Benítez Navarro, hoy sigue batallando en pro de la defensa de los autores y compositores nacionales. Por eso yo creo que la Academia, el Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, merecidamente otorga este reconocimiento a una persona tan importante para la cultura paraguaya. Otro caso, Caray Aníbal, Terera Boy, Terina, Luisana, Mongo de Evangelio, en Bolívar, Bolívar, Cobre, Paraguay, Tabra, Ñande, Otro de Nebe, Ñande, Cuba, Ñande, Mañinemo, Ñande, Manteña, Ñuata, ya, luego a otra, Doña Libre, Venga de Moneta, ya fue que vaya de lo que, Anega, Doña Egoína, de Nuestra Santa y por esa mundo para ver, Abanine, Traje, Upeo, o Atescagua, o Bayo de la Vega de Ano, o de Moyua, de Romen de Reyopoyo, con Amana ahí, Fati, con Amana simbólico, eso canta, de Leva y Tubu, Anema. Y ahora sea Munata FM se conectó, se fue a hoy por él, porque ya de ni Guaraní, ya de Pureley, ya de Abañe, pues Cutene. Llamo Mario. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta distinción, que es un compromiso, es un honor y un estímulo por lo que hemos hecho y por lo que pensamos vamos a seguir haciendo. La lengua madre, vea en la Yandeni una lengua indígena, auténtica, verdadera, de nuestra vida, y que no solamente es un idioma dulce, rico, amplio, generoso e intelectual, sino que una lengua que fluye como el surgiente de la tierra misma, de los primeros hombres que habitaron este territorio, de las primeras mujeres que hicieron el Paraguay la patria. Y no solamente es una lengua
de comunicación permanente. Porque alguien dijo, el paraguayo habla el español, pero habla, odia, siente, canta en guaraní, piensa en guaraní. Y ese guaraní es hecho posible ya en la época de la conquista, que el indígena pudiera defender su tradición, su lengua. El guaraní, que era un ser espectacular, físicamente bello, creía de Purana, cuñá de Purana, y la principal virtud que tenía que tener el cacique en Uruguay, la oratoria, o convencían al pueblo de Jala, Uruguay. Después, en la guerra, sabemos qué ocurrió. Hay un paraguayo antes del 1 de marzo de 1971, Paraguay, después de 1970. Antes un paraguayo rico, poderoso, feliz, moderno, desarrollado, el Paraguay de López, de Francia, de los próceres, de nuestra gente. Yo soy paraguayo porque sé leer, sé escribir. Un pueblo feliz, la que vino devastador, genocidio, un crimen contra una nación libre y poderosa. Pero quisieron volar el mapa al Paraguay y no pudieron. Subsistió el guaraní. Ya los españoles habían prohibido a los indígenas hablar en guaraní, como habían prohibido el tereré, porque fomentaba la ganadería. Porque el tereré es una vida social, tereré y heré. No pensé, hoy cogí la guaraní, y fueron las mujeres paraguayas, y desde fuera, mi residente afuera, mía. Mujeres de Buda, va esa va a la guaraní. Hay posible los invasores, y posible unir con preocupación brasileño, argentino, uruguayo, más brasileño, argentino. Abuelo de puré, porque el ejército brasileño argentino tenía un uniforme con botas blancas, y entonces había una clase de cancha que tenía tipo botita blanca. Entonces, puré, pero ellos no se habían pronunciado que está puré. ¿Y cómo hicieron posible salvar nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra manera de ser, nuestra identidad de nación, nuestra madre con el idioma? Muchos dicen que no existió. Existió un bando por el jefe de policía de entonces, obligado por la fuerza de ocupación, que se prohibía que hable guaraní. Pero nuestro pueblo existió. Se mandó a asesinar. Pero la escuela no la guaraní de guaraní, grosero. Y sin embargo, esa lengua tan hermosa, tan dulce, tan expresiva y a veces tan cruel, tan tajante, que guaraní me decía por vaselaya, a guaraní me dieron de los hijos y tratados. Entonces, desde muy joven, acá el compañero Palacio estaba señalando, hemos abrazado una carrera, el periodismo, en un momento difícil, porque en aquel tiempo no había tantos diarios, medios de comunicación. Porque el periodismo de verdad usted tiene que escribir. ¿Por qué? Porque realmente el ámbito existía la tribuna,
diario Oficial Patria, 2, 3 radios, Radio Nacional del Paraguay, Radio Teléfono, Radio Paraguay, por ahí teníamos. Generosa. No había fuente de trabajo. Pero igual, abrazamos esa carrera. Se mandó a. Se buscaba en internet por ahí. Baja la hora. Apurando su cerebro y se dejó dar. Y me acompañan, que tengo que apoyar. Aquí ya que se va apurando para entender. Se bajó para estudiar, para ganar más, para decir de Cuba. Vamos a ver. Y por eso se ha perdido también el valor de la familia. Virtudes cardinales de la sociedad. Amo mucho ver ese periodista a soñar, la escritor, algunas veces de acto municipal hay total hacia obra inicial. Hay total mismo por radio. Mañana ya me la pide cariño. Pero ahí está hoy. Hasta llegué a esta cuñadora. Por todo el tema hoy se recibe. Así que parece orgulloso la pura arriba de la esquina. Pero después tiene amigo Mila, yo a la hermana de la acción, ¿qué año usa? Ahí dice, porque dice periodista cobayo, músico cobayo, poeta cobayo. Mi hija de carrocero 2 veces por semana en Inglaterra. Entonces, es un comienzo que hemos enfrentado. Y desde el primer momento hemos abrazado lo que se llama la paraguayanidad, lo nuestro, en todos sus aspectos. Porque esa es la identidad de nuestro pueblo. Porque esa es la representación del Paraguay. Después vamos a cambiar. Lo primero por el mundo venía ahora en Mérida, una cosa grande. Hemos visto uno de ellos que se va. Después rey. Entonces hemos abrazado y vamos a seguir. Y más aún ahora, en estos momentos. Y bien está el homenaje a un maestro como Miguel Cardoso. Entre paréntesis, son cosas de la vida. En un momento de mi vida tuve un derrame ocular, me quedé ciego. Este hombre me sacó la vida. Y me tocé ir en 10 años a seguirla, allá sí, a viajar en una radio, que ahí vamos a difundir nuestra música, y ahí vamos a difundir nuestro idioma. Y vamos a hablar con nuestros actores, compositores, ya ni está la Emiliano, ya ni está la Manuel Ortiz Guerrero, que extraordinario, fue el que fundamentó, le dio jerarquía, vuelo, intensidad al guaraní. Notable Manuel Ortiz Guerrero. Ya ni está conversando allá. Teodoro es mentiroso. El rey del Paraguay. Y durante que existan instituciones como la TENER de la lengua y la cultura guaraní, Aniceno, Manola, Guaraní, Aniceno, Manoya de Curajey, Anicene, o Manoya de Tampío.